Así que quiero invitarles a que ustedes, si bien yo sé que tienen marcado allí, nuestro hermano Omar nos guiaba en la lectura devocional en el capítulo 8 de Mateo, lo tengan allí presente, pero quiero que también busquen en sus Biblias, en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, versículo 47, que es el texto lema del curso bíblico de educación cristiana, ¿cierto? Y por lo tanto estará estrechamente relacionado, no solo porque nada tiene desconexión dentro de la palabra del Señor, ella es única, es una, ¿verdad? Y tiene una sola idea central. Y por lo tanto vamos a reflexionar de la palabra del Señor principalmente en el pasaje de Hechos capítulo 13, 47. Bien, ¿tienen la cita bíblica? ¿Sí? Voy a pedirles, si les voy a molestar nuevamente, por favor, que puestos en pie, voy a dar lectura al versículo 47 de Hechos, capítulo 13, y dice como sigue: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salud hasta lo postrero de la tierra. ¿Oramos? Eterno Dios y buen Padre Celestial, la honra y la gloria sean a ti por siempre. En estos momentos, Señor, nos acercamos ante tu presencia con corazones dispuestos a oír tu palabra. Te rogamos, Padre, que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento y seamos dóciles para recibir tu bendita palabra. Sabemos, Señor, por supuesto que lo sabemos, que ella hace mucho bien a nuestras vidas, pero también debemos ser honestos en reconocer que en ocasiones nos comportamos como oidores olvidadizos. Que este tiempo, Señor, en que vamos a reflexionar en tu palabra no sea simplemente acumular conocimiento, sino que sea un tiempo de transformación profunda en nuestras vidas. Que atesoremos, Señor, lo que tú has preparado para nuestras vidas en esta mañana. Bendice a cada uno de los presentes. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Tomen asiento, por favor. Estando en la ciudad de Punta Arenas, en una ocasión visitando por ahí un museo, quien hacía de guía, tenía en el museo había algunas figuras que son de alguna manera representativas de la zona. Ustedes saben que Punta Arenas es lo último que tenemos en nuestro territorio, es la última región, la región de Magallanes y Antártica chilena, como se le conoce. Y tiene como característica no solo el estrecho de Magallanes, sino una zona donde hay abundante agua, pero también el clima es adverso, las tormentas son constantes, y quienes sufren de esto son los navegantes. Y allí contaba la historia, este señor, de que en los tiempos de navegación antigua, los antiguos navegantes que comenzaron a llegar a la región de Magallanes, un capitán en algún momento se encontró totalmente perdido en esta región, en medio de una feroz tormenta. Las nubes, lamentablemente, cubrían todas las estrellas, por lo tanto, el GPS de aquella época, es decir, el sextante, que ahí tenía también una muestra de este instrumento que usan los capitanes de barco para poder guiarse, usando las estrellas, ¿cierto? No tenía, su GPS no funcionaba, porque todo el cielo estaba cubierto y no había ninguna estrella. ¿Qué hacía en medio de una tormenta? De pronto, la narración dice que a lo lejos vio lo que algunos pensaron era una estrella, pero de pronto les llamó la atención que esa estrella encendía y apagaba de manera continua
y en un tiempo preciso. Y pronto el capitán del barco se dio cuenta que no era una estrella, sino que era un faro. Y ese faro, que estaba instalado en una zona de tormentas, donde también había muchos roqueríos, si bien no movió el barco, pero le ayudó al capitán a poder determinar el curso de su navegación y así evitar caer, ¿cierto?, y encallar en los roqueríos que había en aquel lugar. Hermanos, reflexionando en esto, ¿cuán importante es la luz en medio de la oscuridad, en medio de un tiempo como este capitán lo vivió, totalmente tormentoso, donde no había ninguna referencia alguna de lo que el ser humano a veces cree tener o cree poseer? Qué maravilloso es saber esto. Nosotros sabemos que nada es visible al ojo humano en ausencia de la luz. ¿O ustedes no han vivido alguna vez la experiencia de quedar totalmente a oscuras? ¿Caminamos seguro? ¿Qué pasa inmediatamente en nuestro ser? Viene la inseguridad, ¿o no? Y tratamos de buscar algo lo más cercano, una muralla o el camino. Yo sé que aquí hay hermanos del sur y entienden esto perfectamente, y los que les ha tocado en alguna oportunidad, algunos que hemos visitado algunas iglesias y antiguamente en nuestras congregaciones, cuando no había ni celulares ni había la tecnología que hay hoy, los hermanos usaban unas lámparas, las famosas Petromax. No sé si alguien se me cayó harto el carnet, pero no importa. Pero esas lámparas eran maravillosas porque iluminaban todo. Pero cuando a mitad de camino terminábamos la reunión y teníamos que ir de vuelta a casa donde nos alojaban los hermanos, a mitad de camino se acababa el combustible de la Petromax. Y vaya que era difícil caminar. Yo no sé cómo los hermanos caminaban, se sabían el camino de memoria. Pero quien no está acostumbrado y en ausencia de la luz, damos tropiezos. ¿Sí o no? Tropezamos y nuestro caminar se vuelve totalmente inseguro. La luz penetra porque disuelve la oscuridad. Y eso es interesante. Sostiene la vida, eso lo sabemos. Científicamente es un elemento importante, ¿o no? ¿A cuántos nos mandaron después de la pandemia a tomar vitamina B? ¿Sí o no? Necesitábamos de la apreciada luz de nuestro sol. O D, no, era D, me equivoqué. Vitamina D, ya me estaban mirando feos algunos del área de la salud por aquí. Uno comete errores, disculpen. Pero también es interesante porque leía en un artículo y conversaba con un hermano, me decía, en realidad sin la luz, sin ella, ninguna criatura viviente puede sobrevivir. Hasta en las más tremendas profundidades del océano, los seres que están allá en los más oscuros lugares de la profundidad necesitan y generan luz porque necesitan la luz. Es interesante cuán importante es. Sin embargo, hermanos, hay una luz más potente que la luz física que Dios creó. ¿Sabían ustedes? Dios mismo. Es la luz más potente. Si vamos a las Escrituras, encontramos allí en el Salmo 27 y en el versículo 1 que dice, Jehová es mi luz. Luego, si vamos al Salmo 104, ahí en el versículo 2, el salmista testifica que acerca del Señor dice, quien se cubre de luz como de vestidura. Un versículo más conocido para nosotros, Juan capítulo 8, versículo 12. El Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Y el apóstol Juan, luego en su primera carta, dice una tremenda y hermosa verdad. Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Cuán importante, cuán tremenda es la luz de Dios, porque Dios es luz. Ahora, estas explicaciones, estos pasajes bíblicos, hermanos, simplemente aclaran dos cosas que todo ser humano debe tener presente. La luz no se origina de una batería cualquiera. La luz se origina en Dios, porque Dios es luz. Y lo segundo, Él es la esencia de la luz. Muchos tratan de buscar distintos tipos de luz para iluminarse.
y me refiero a distintas formas en esta vida, pero se olvidan que la esencia de la luz es Dios y no quieren buscar la luz de Dios. Y por eso es que el salmista escribe allí en el Salmo 119 y en el versículo 105 que la palabra de Dios es, ¿qué cosa para nuestro camino? Una lumbrera, una luz para nuestro camino. Porque Dios es luz y por lo tanto su palabra es también luz para nuestro caminar. Encontramos innumerables ejemplos respecto de esto, referencias en la palabra de Dios. Y nosotros sabemos. Y en el campo espiritual, la luz expone y provee entendimiento y pureza de acuerdo a lo que dice este salmo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es luz en nuestro camino. ¿Qué está diciendo aquí? Que expone, que provee entendimiento, pureza, verdad, en medio de la oscuridad. ¿Y qué es lo que hace la oscuridad? La oscuridad simplemente esconde, engaña, mata y encubre, ¿verdad?, con maldad la verdad. Y es aquí donde entramos a lo que es la esencia del Evangelio, de lo que predicamos, de lo que somos como iglesia. El entender, el comprender que la vida simplemente depende de un Dios maravilloso que es luz y que nos da luz para poder comprender estas maravillosas verdades. El Señor Jesucristo es vida, ¿o no? Él es vida, claro. Y miren lo que dice, porque nosotros predicamos a Jesucristo. Y Juan, en el capítulo 1, versículo 4, dice, y la vida, ¿a quién se está refiriendo? A Jesucristo, era la luz de los hombres. El Señor es la luz de los hombres. Él es la luz del mundo. Juan 8:12, lo mencionamos. Pero ahora quiero mencionar un detalle importante. Resulta que vamos a Mateo, en el capítulo 5, ¿y con qué nos encontramos? Con que el Señor Jesucristo ahora dice, vosotros sois la luz del mundo. ¡Wow! Y ahí sí que nos asustamos. Si Él es la luz y ahora nos está diciendo que nosotros somos luz, y aquí no es para subir nuestra autoestima, porque no predicamos mensajes de autosuperación ni nada por el estilo. Lo que la palabra de Dios dice claramente. Él, al decir estas palabras, nos está diciendo algo importante. No sé cuántos conocen los reflectores. Bueno, en buen chileno, un foco con harta luz, ¿cierto? ¿Ah? Él de alguna manera nos está diciendo o nos llama a ser reflectores en medio de un mundo oscuro, en medio de un mundo que camina y tiene un caminar inseguro, porque su paso no puede ser seguro porque va caminando en medio de la oscuridad, de pensamientos inciertos, de situaciones complejas. Si podríamos llevarlo al primer ejemplo de la introducción que yo hacía, que están navegando por mares tormentosos, con nubes que no dejan ver y no hay orientación alguna. Y el Señor ahí, en medio de esas tormentas, en medio de este mundo tormentoso y oscuro, el Señor nos llama a ser reflectores de su luz, transmitiendo a través de nuestras vidas la verdad de la luz del eterno Hijo de Dios. Ahora, vamos al versículo que leíamos. En Hechos capítulo 13, ¿cierto? Versículo 47. Y aquí está hablando el apóstol Pablo y dice, porque así nos ha mandado el Señor. Miren qué interesante esto. Y ya hemos escuchado de labios de varios hermanos la razón de ser de lo que es la iglesia. Ya sabemos que la palabra del Señor y el Señor mismo nos dice que nosotros debemos ser reflectores de su luz, debemos transmitir esta luz a través de nuestras vidas, ser luz para aquellos que caminan o navegan en mares tormentosos en una vida compleja. Yo miraba ayer y cuántos de ustedes, de los que estuvieron en esta actividad,
tuvieron sentados frente a ustedes a personas que conducían un barco en mares tormentosos, sin dirección. Y ustedes fueron esa luz que el Señor usó para que, no habiendo estrellas, no habiendo luna ni sol, recibieron la luz de ese faro que les dio la posibilidad de comprender cuál es el rumbo que deben tomar. Hermanos, y ahora yo me dirijo a la iglesia. Hermanos, tomemos nota de lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Así nos ha mandado el Señor. Compartir el Evangelio, hermanos, no es una opción, como algunos cristianos a veces creen que es. No, esa es pega del pastor, esa es pega de los evangelistas, esa es pega de los misioneros. No, ese es trabajo del área de evangelismo de la iglesia. No, hermanos, aquí Pablo es claro, dice, así nos mandó el Señor, y punto, a todos. No es una opción, es una orden divina que todo creyente debe obedecer. Debemos entender que el Señor nos envió a comunicar las verdades del Evangelio, a reflectar su luz, a hacer luz en medio de este mundo. Ahora, el mandato proviene directamente del Señor. Aquí no dice Pablo porque hubo una reunión y los hermanos de la directiva, ¿verdad? No, el Señor es el que nos ha mandado. Y por lo tanto, aquí imprime un carácter de urgencia, una importancia suprema para la vida de la iglesia. Hermanos, así como la luz del faro guía y puede guiar a un capitán en una tormenta, este mandato busca que nosotros los creyentes sirvamos de guía como un faro para aquellos que están perdidos en la oscuridad espiritual. Y así debemos comprenderlo. Ahora, Pablo comprendía perfectamente la razón de ser, no solo de su ministerio, la razón de ser de su vida. Y muchas veces nosotros hablamos de la razón de ser de la iglesia y nos olvidamos que la iglesia somos nosotros, ¿o no? Entonces, cuando pensamos de la iglesia, pensamos en institución. Pero hermanos, la iglesia lo componemos los salvados y redimidos por la preciosa sangre de Cristo. ¿O me equivoco? No, ¿cierto? La iglesia somos los que hemos sido salvos por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Claro que sí. Por lo tanto, la razón de ser de la iglesia, fíjense ustedes que toda institución, toda empresa y toda institución que se precie de tal, establece siempre en su presentación tres cosas importantes. Su misión, su visión y ¿qué más? Su alcance. Esos son lo que en administración a veces enseñan, ¿cierto? En muchos lugares. Y todo organismo posee si es que está bien organizado, naturalmente, si tiene claras las cosas. Porque si no tiene nada claro, difícilmente va a poder establecer una misión, una visión y un alcance. Y como Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de las cosas claras, porque Él es luz, las cosas en la Biblia, en la palabra de Dios están muy claras. Y Pablo lo tenía tremendamente claro. La misión, y lo dice Pablo aquí, te he puesto para luz. Y miren, aquí aparece nuevamente esta palabra. Te he puesto para luz de los gentiles, de las gentes. Pablo tenía claro que su ministerio no era entre los judíos, ¿cierto? Había mucha otra gente, muchas otras personas que necesitaban conocer al Señor. Y por lo tanto, Pablo tenía muy claro cuál era la misión y la visión. ¿Y usted lo tiene claro, querido hermano, querida hermana, joven, señorita? Aún los niños también lo pueden aprender, que Dios nos tiene en este mundo, primero para su gloria, y luego para ser proclamadores, para ser esos reflectores de su luz al mundo. ¿Usted lo tiene claro? Espero que sí. Los cristianos estamos justamente llamados a ser esos reflectores. La naturaleza, al igual que Pablo y Bernabé, es lo que define la identidad del creyente. Está ligada a este concepto de iluminar el camino de los gentiles, es decir, a aquellos que no conocen a Dios. Nuestra razón de ser como creyentes es poder iluminar ese camino a aquellos que caminan en oscuridad.
Mientras que la oscuridad cubre, ¿cierto? La maldad, el engaño, la identidad de la luz, ¿cierto? O el creyente mismo está para proveer entendimiento, pureza y exposición, no de lo que yo pueda pensar, de lo que usted pueda pensar, sino de la verdad contenida en las Escrituras. Somos llamados a proclamar la palabra de Dios, las Escrituras. No a proclamar lo que a mí me gusta o lo que a mí me parece o lo que yo pienso. No nos movemos por emociones, nos movemos por convicciones. Y cuando tenemos clara la misión y la visión, podemos claramente saber lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, hermanos, Pablo lo tenía muy claro. Ahora, luego Pablo aquí nos define el alcance de esta misión y de esta visión. ¿Cuál es? La salvación, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Entonces una vez, me acuerdo que estaba predicando en la iglesia de Punta Arenas y les decía, hermanos, ustedes tienen una tremenda bendición, porque ustedes son los responsables de predicar hasta lo último de la tierra. Y en la congregación, como Punta Arenas es un puerto, uno de los diáconos allí del pastor era un muchacho joven, marino, perteneciente a la Armada de Chile. Termina el culto y me dice, perdón pastor, quiero hacer una corrección a su mensaje. ¿Cuál sería? Le faltó Puerto William también. Yo decía Punta Arenas, no, hay más lugar que hay que evangelizar y nosotros todavía no tenemos iglesia, entonces bueno, oremos para que el Señor nos dé la posibilidad de ir a predicar a Puerto Williams. ¿Ah? Pero hermanos, el concepto de hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Que Pablo aquí utiliza aquí es decir, la misión encomendada por Dios a la iglesia no tiene límites geográficos, sociales, ni culturales, es expansiva y es totalizadora a todo lugar. No hay parámetros que la detengan, por decirlo así. Es para todos, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, ¿o no? Claro que sí. Y por lo tanto, el mensaje de salvación no debe reconocer fronteras de ningún tipo. ¿Y quiénes pensaban a lo mejor que Alas de Gracia iba a estar solamente en un territorio chileno? Ustedes ven que ya están pasando las fronteras de Chile. Así que si quiere comer buena comida peruana, o no. Hermanos, es una alegría ver que el Evangelio está siendo predicado en todos lados. Yo lo decía y lo mencionaba en mensajes anteriores, el Señor a veces nos da momentos para darnos cuenta cuando quizás muchos de nosotros pensábamos que ya el Evangelio había sido predicado en todos los lugares. ¿Para qué seguir predicando más a lo mejor a nuestro barrio si ya llevamos tantos años predicando en este lugar? Y nos llevamos una tremenda sorpresa el día de ayer. 90 personas que no tenían la luz del Señor, que no tenían claridad de sus vidas, y escucharon la predicación del Evangelio y confesaron a Cristo como Señor y Salvador. Y son 200, ¿cuánto dijo el hermano? 290 personas que oyeron del Señor el día de ayer. ¿Y cuántos más faltaron? Faltaron muchos más. El Evangelio necesita seguir siendo predicado. Por lo tanto, queridos hermanos, la misión debe alcanzar hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo último de la tierra? No me preocupa. El Señor sabe cuál es lo último de la tierra. Sabe hasta dónde el Evangelio tiene que llegar. Nosotros simplemente tenemos que estar dispuestos para que el Señor nos use y seamos de testimonio para poder llegar a otros. Dado que Jesús vino a dar vida, y esa vida es la luz de los hombres, el alcance de la misión es llevar esta esperanza de vida a toda criatura. ¿Y estamos dispuestos a hacerlo? Muy poco amén, pero yo sé que en sus corazones ustedes dijeron amén. Sí, pastor. Hermanos, fíjense ustedes que yo puse atención a todas las palabras del hermano Francisco, y él el día viernes, en la reunión que hubo, y luego el día de ayer, al inicio de todo el trabajo en la mañana muy temprano, mencionó algo respecto a lo siguiente: el enemigo no quiere que el Evangelio sea predicado. Por lo tanto, también nos preparó a todos a enfrentarnos a algún
algún problema, alguna oposición al respecto. Y nosotros los creyentes no desconocemos eso, ¿cierto? Y fíjense ustedes que el apóstol Pablo tampoco. No vamos a seguir analizando los demás versículos, pero si seguimos leyendo acá, lo primero que pasó cuando Pablo empezó a predicar y muchos empezaron a convertirse y a entusiasmarse con la predicación de Pablo y Bernabé, ¿qué pasó? Encontraron oposición inmediatamente de los religiosos, porque estaban atrayendo demasiada gente. La oposición siempre va a estar presente porque la luz inevitablemente chocará con las tinieblas. Y eso tenemos que tenerlo claro. Pero la reacción del creyente, ¿cuál debe ser? ¿Cuál fue la de Pablo? Pablo se puso a llorar. Pablo tomó sus cosas y dijo, vámonos de aquí, ya no tenemos nada que hacer. Si miren, nos han puesto puros problemas. O cuidado que esta gente, miren, les vamos a caer muy mal y mejor quedar bien con ellos. Pablo trató de abuenarse con ellos. Pablo siguió predicando. Pablo siguió predicando. Ante el rechazo, querido hermano, ante la oposición, la iglesia, el creyente, no debe caer en desánimo. Y por eso debemos estar orando, para que el Señor nos ayude a animarnos. ¿Cuántos creyentes hoy día se desaniman por pequeñas oposiciones a veces, cuando se tiene entusiasmo? Por eso debemos estar orando los unos por los otros. Pablo no se desanimó. Nuestros hermanos allí en la tercera iglesia, un día domingo que teníamos predicación y me dijeron, pastor, vamos a predicar al aire libre cerca del templo a los alrededores. Vamos, listo, tenían programado la actividad. Nos instalamos allí muy cerca en unas calles detrás del templo, en un sector allí especial, como una pequeña plaza, ideal y muchas casas, y dijimos, y la gente tenía ahí, estaban afuera, mucha gente, niños jugando, es el lugar ideal para poder predicar. Nos instalamos. Y cuando empezamos a predicar, vimos que algunas personas abrieron, yo me fijé, abrieron sus ventanas, otros abrieron sus puertas, colocaron tremendos equipos y le pusieron música a todos los vecinos. Y eso es para desanimar a cualquiera. Pero después que volvimos, ¿verdad? Y yo le dije a algunos hermanos, no nos desanimemos. Todos nos sorprendimos, porque antiguamente los que somos de esta iglesia y los que somos de la generación anterior, la gente hasta sacaba un asientito para allí fuera de su casa oírnos predicar. Hoy día el mundo ha cambiado, hoy día el mundo es un mundo indiferente, no quiere escuchar de Dios, no quiere saber de Dios, pero nosotros tenemos la misión, la visión y el desafío y el alcance de llegar a todos para que todos escuchen y sepan del Señor. Así que no importa si haya oposición. Pablo aquí mostramos que no se desanimó y Pablo siguió predicando. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Felizmente los hermanos allí en la tercera iglesia siguen predicando y siguen, aunque les pongan música, ¿verdad? No importa, siguen predicando. Y tenemos que animarnos, tenemos que seguir adelante. Hermanos, la oposición también debe ser vista, yo diría, como una oportunidad también para buscar nuevos caminos, nuevas estrategias. Alguien decía por ahí, esta es una nueva forma para nosotros de predicar. Nuevos caminos, nuevas estrategias para poder llegar con el Evangelio a otros. Porque el Evangelio no va a parar, debemos seguir predicando. Y cuando haya ánimo y disposición, por supuesto que el Señor va a usar a todos aquellos que estén dispuestos. Cuando se sufre rechazo, la iglesia, como dije, no debe desanimarse, sino ser sabios y buscar las brechas y los lugares donde nosotros y cómo poder llegar con el Evangelio a otros. Por lo tanto, queridos hermanos, no permitamos que ni el cansancio ni la rutina, como mencionaba también nuestro hermano Francisco, apague nuestra luz. Seamos una influencia positiva a los que están a nuestro alrededor para que ellos puedan ver en nosotros, no a cualquier persona, a través de nosotros puedan ver a Cristo, puedan ver la luz. Recuerden que somos reflectores de esta luz maravillosa. Seamos como esa luz en lo oscuro, ofrezcamos ánimo, esperanza, pero esperanza en Cristo. No ofrezcamos cosas que no podemos dar. Lo único que podemos ofrecer es que en Cristo podemos tener salvación y vida eterna, en nadie más. Ahora, lo importante, dejemos que el Espíritu Santo nos use. No le pongamos trabas. Dispongámonos en sus manos, busquemos glorificar a Dios. Dios nos tiene aquí para la honra y gloria de su nombre, no para aplauso nuestro ni no para la gloria de nosotros. Hermanos, los números son a veces fríos, son decidores, pero hermanos,
no debemos vanagloriarnos en nada de eso. Esos números deben decirnos una gran verdad, que tenemos mucho trabajo por hacer. Eso. Y no nos sentemos en los laureles. Leamos, apliquemos las enseñanzas de la palabra del Señor a nuestra vida. En todas circunstancias dejemos trabajar al Espíritu Santo en nosotros. Pablo fue guiado por el poder del Espíritu Santo para seguir adelante predicando, animando a otros, trayendo salvación a un mundo habitado de aquella época que no conocía del Señor Jesucristo. Dice que la gente le recibió con entusiasmo. Animémonos unos a otros, oremos los unos por los otros, contemos a otros las buenas nuevas, seamos luz para que otros también lleguen a los caminos del Señor. Y pidamos al Señor, como dice una alabanza, brilla en mí, ¿cierto? Para que nosotros también seamos ese reflejo de Cristo al mundo. Pidamos ser un instrumento de paz y de amor para aquellos que lo necesitan. En un mundo tan angustiado, en un mundo tan abatido, en un mundo que no sabe hacia dónde caminar, teniendo la verdad del Evangelio, hermanos, no podemos esconder esta luz. Ayúdanos al Señor para que sea nuestro sentir. Y no olvidemos que esta congregación tiene un lema de hace 10 años atrás, lo proyectamos. Que todos, ¿quién? Nuestro lema es que todos conozcan quién es el Señor. No hemos puesto trabas ni restricciones. La palabra todos es todos. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra y permite que ella realmente sea una bendición a nuestras vidas. Lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.